Gaudeamus igitur, Juven estum sumus. Buenos días. El título que le he dado a la exposición que voy a iniciar es el de Ernst Schleiermacher, de la Verstehen a la hermenéutica como construcción y el problema lenguaje-pensamiento. Y he dividido en tres partes la exposición. La primera tiene que ver con la vida y la obra de Schleiermacher en términos generales. La segunda se refiere a las perspectivas que se han dado en relación con el pensamiento de él. Y por último, abordaremos estrictamente la cuestión de la hermenéutica. Bien, vida y obra de nuestro autor. Ernst Schleiermacher fue una brillante figura en la Universidad de Berlín, de la que fue rector en el año de 1815, y en un tiempo de enorme intensidad filosófica. El año en el que nació, 1768, y el año de su muerte, 1834, constituyen un lapso de 66 años, pletóicos de acontecimientos fulgurantes en la filosofía y la cultura de Europa. En ese periodo, Kant llevó a cabo su enorme labor intelectual. Surgieron los grandes idealistas alemanes, Fichte, Hegel y Schelling. La literatura vio emerger a Friedrich Hölderlin, a Friedrich von Schlegel y Novalis. Su muerte en 1834 señala el final de una era importante para la filosofía alemana, junto con la muerte de Hegel 4 años antes y la de Goethe 2 años antes. Durante los años en los cuales estudió filosofía y teología en Halle, entró en contacto con la escuela de Wolff. Vivió las discrepancias de los wolfianos con el pensamiento de Kant, a quien el mismo Schleiermacher visitó, siendo el hombre de Königsberg un anciano. Schleiermacher conocía perfectamente la obra de Kant y absorbió algunas de las ideas de la filosofía crítica. De la misma manera, fue testigo de las discusiones entre el kantiano Mendelssohn y los románticos Lessing y Jacob. En Berlín entró en contacto con el grupo denominado Sturm und Drang, que aglutinaba a prominentes intelectuales identificados con el romanticismo. Cabe destacar su estrecha amistad con Friedrich Schlegel, quien le puso en contacto con los ámbitos de la poesía y del arte. Por aquella época, Hegel aspiraba a convertirse en profesor de la Universidad de Berlín. Con todo su poder teórico especulativo, Hegel encontró en Schleiermacher un crítico y opositor de gran peso. En los cursos que ambos sirvieron, los alumnos fueron testigos de propuestas antagónicas sobre la dialéctica. La presencia de Schleiermacher y sus ideas constituyeron un obstáculo a la hegemonía del hegelianismo. Hay que destacar que el anti-hegelianismo del siglo XIX se precipitó merced a la actividad intelectual de un teólogo, Schleiermacher. Énfasis aparte merece la oposición del teólogo a que Hegel viniera a ser parte de la Academia de las Ciencias, argumentando el larvado despotismo inherente al pensar hegeliano.
Académicamente hablando, Schleiermacher incursionó en la filología, la estética, la pedagogía, la historiografía, la filosofía, la teología, la exégesis bíblica, la psicología, la ética y la hermenéutica. Profesionalmente fue el primer decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Berlín y ejerció a la vez el pastorado en esa misma ciudad. Ambas posiciones le granjearon prestigio en la sociedad berlinesa y contribuyeron a su estabilidad económica. Schleiermacher puso sobre sus hombros proyectos filológicos de gran calado, entre otros la traducción de los diálogos de Platón, tarea que consumió tiempo entre 1804 y 1828. Aunque ya en Halle el eminente profesor Eberhard le había animado a ampliar sus conocimientos de las lenguas clásicas, gracias a lo cual ya había traducido buena parte de la Ética al Nicómaco de Aristóteles. Esta tarea le permitió escribir en 1813 una brillante obra con el título Sobre los diferentes métodos de traducir. José Ortega y Gasset, en su famosa obra Miseria y esplendor de la traducción, no solamente ensalza la traducción que Schleiermacher hizo de los diálogos de Platón, sino que afirma que lo esencial respecto a la tarea de traducir, comillas, fue dicho hace más de un siglo por el dulce teólogo Schleiermacher en su ensayo sobre los diferentes métodos de traducción. El Nuevo Testamento no quedó marginado. Su perspectiva de los evangelios resultó contraria a las ideas dominantes. El Evangelio de Juan, y no el de Marcos, constituía para él el horizonte desde el cual había de resolverse la cuestión del Jesús histórico, base y fundamento de la religión cristiana. En un tiempo contrario a la fe, a la religión y a la metafísica, Schleiermacher recuperó la importancia de la religión para la vida humana. En sus escritos cabe destacar sobre la religión, Discurso a los hombres ilustrados que la desdeñan, publicado en 1799, con ediciones revisadas de 1806, 1821 y 1831. Obra que lo coloca en consonancia con el ambiente de la época respecto al fenómeno religioso. Ambiente que lo condujo a encargarse del tema religioso alejándose de posturas eclesiásticas y dogmáticas. El tema de la religión, como se puede constatar, constituyó asunto ineludible en aquellos años. Fichte escribió su ensayo de una crítica de toda revelación en 1792. Kant, la religión dentro de los límites de la mera razón en 1793. Herder, de la religión en 1798. Novalis, la cristiandad o Europa en 1799. Schelling, su filosofía y religión en 1804, etcétera, etcétera, etcétera. Surgió así la filosofía de la religión, no sin la contribución relevante de Friedrich Schleiermacher. Desde el punto de vista teológico, hay que traer a la memoria su compendio de la fe cristiana expuesta según los principios de la Iglesia Evangélica, de 1821, reeditado en 2 volúmenes en 1830 y 1831.
Algunos consideran esta obra como la más importante de Schleiermacher, es decir, su opus magnum, y la colocan a la misma altura de la Suma Teológica de Santo Tomás y la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. En La Fe Cristiana, el teólogo alemán expone la dogmática cristiana en forma total, íntegra, sin abandonar las profundas y viejas raíces de la fe y los símbolos cristianos. Los hace entrar en un ayornamiento, en un franco diálogo con la filosofía alemana del momento y con las nuevas propuestas de las ciencias naturales y sociales. Esa interpretación novedosa de la fe cristiana constituye la piedra angular del liberalismo teológico alemán propio del siglo XIX. Esa nueva interpretación de la dogmática cristiana alejó a la teología de influencias provenientes de la filosofía, en el sentido de que no puede derivarse de la metafísica el objeto del quehacer teológico. Por eso es que se afirma que Schleiermacher liberó a la teología de la filosofía. Esta atrevida actitud resultó en que teólogos católicos, dominados por la metafísica aristotélico-tomista, no solo se alejaran, sino condenaran su pensar. Entendamos. Schleiermacher enfatiza que la metafísica fija su interés en un logos universal, en tanto que la teología tiene como cuestión fundamental la fe. La teología debe ocuparse de efectuar una exposición crítica de la fe en el marco del Nuevo Testamento y los símbolos del cristianismo. También ha de ocuparse de establecer aquello que constituya la esencia del cristianismo, poniendo en diálogo la ortodoxia y la tradición con el interés en encontrar la verdad en todos los ámbitos del pensamiento. Por lo anterior, se señala a Schleiermacher como el gran representante del liberalismo teológico alemán del siglo XIX. Eso equivale a decir que el peso de su pensamiento ha caído sobre quienes le sucedieron en la tarea teológica. Señalando esta enorme influencia, Karl Barth, en su obra La teología protestante del siglo XIX, en el capítulo dedicado a Schleiermacher, escribió: en el inicio de la historia de la teología de la edad contemporánea, tiene que estar y estará por todos los tiempos el nombre de Schleiermacher y ningún otro a su lado. Efectivamente, es rastreable la influencia de Schleiermacher en el pensamiento de teólogos tan diversos como Ernest Troeltsch, Rudolf Otto, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Karl Rahner y Edward Schillebeeckx. Incluso hay quien ha escrito sobre la influencia de Schleiermacher en la psicología de la religión de Piaget. Lo último que hemos dicho respecto a la obra de Schleiermacher constituye la razón por la que su pensamiento se haya visto sin importancia durante mucho tiempo. Sus contemporáneos, Schelling y Hegel, se volvieron filósofos. Schleiermacher no se convierte en filósofo, a pesar de haber efectuado una seria labor filosófica. Cuando en 1810 Schleiermacher pasó a ser profesor de teología en la recién fundada Universidad de Berlín, fue nombrado a la vez miembro de la Real Academia de Ciencias, siendo adscrito a la clase filosófica. En condición de tal, tenía derecho a impartir clases en la universidad, derecho que utilizó para desarrollar cursos sobre temas filosóficos de gran variedad, como dialéctica, ética, estética,
hermenéutica, política, historia de la filosofía, psicología. No obstante haber efectuado semejante labor filosófica, profesionalmente se hace pastor. En Landsberg cuida de su congregación pronunciando sermones que llaman a una fe en concordancia con la Ilustración, que señalan a Jesús como modelo de vida y de fe. Schleiermacher continuó siendo predicador hasta que su existencia terminó. Por cierto, fue un predicador que hizo gala de una capacidad oratoria extraordinaria, empleada tanto en el púlpito como en cátedra. La editorial Comité de Literatura para las Iglesias Evangélicas, o Calidad de Literatura Evangélica, CLIE, en su página de internet dice: Friedrich Daniel Schleiermacher no fue realmente un filósofo, como algunos han afirmado, sino un teólogo de pies a cabeza y predicador, aunque fue profesor de filosofía en la Universidad de Hamburgo. Lourdes Flamarike, experta en el pensamiento de Schleiermacher, lo ve de otro modo. Dice: Schleiermacher, teólogo, traductor, filólogo y filósofo, ejerce cada una de esas disciplinas con entusiasmo y con el mayor rigor posible. No confunde las perspectivas lógicas ni las tradiciones en las que se inscriben, pero en todas ellas reconoce la inspiración de un mismo problema. Y sigue diciendo: la figura de Schleiermacher apenas ha encontrado hueco en la historia de la filosofía. La variedad de disciplinas que cultiva dificulta su adscripción a una corriente de pensamiento. Perspectivas sobre el pensamiento de Schleiermacher. Ya sea por teólogo y pastor, o debido a su carácter multidisciplinar, durante muchísimo tiempo su pensamiento y obra quedó al margen, olvidado. Uno de los primeros en apreciar la obra de Schleiermacher fue Wilhelm Dilthey. Cuando este llegó a Berlín en 1853, habían transcurrido ya 19 años desde la muerte de Schleiermacher y nadie se ocupaba de él. Dilthey consideró que la obra de Schleiermacher podía proveer las bases para el estatuto científico de las ciencias de la cultura. El principio determinante lo constituyó la Verstehen, o comprensión, clave en el pensamiento de Schleiermacher, al menos del Schleiermacher joven. A diferencia del positivismo kantiano, la comprensión era parte de un método distinto para las ciencias del espíritu o Geisteswissenschaft. En una obra de 1894, Ideas acerca de una psicología descriptiva y analítica, Dilthey señala: las ciencias del espíritu se diferencian de las ciencias de la naturaleza. En primer lugar, porque éstas tienen como objeto suyo hechos que se presentan en la conciencia dispersos, procedentes de fuera, como fenómenos, mientras que en las ciencias del espíritu se presentan desde dentro, como realidad y originalmente como una conexión viva. La naturaleza la explicamos, la vida empírica la comprendemos. Esa diferencia diltheyana entre explicar y comprender constituye la diferencia entre las ciencias naturales y ciencias del espíritu. Una cosa es el mundo físico natural allá afuera y otra muy distinta, lo social e histórico. Lo social nos configura como individuos y es parte integrante de nuestro ser. Dilthey hará suya la propuesta de Schleiermacher,
referente a una doctrina del arte de comprender para estudiar todo hecho que pertenezca al pasado. En consecuencia, Dilthey convirtió la hermenéutica en el instrumento metodológico de la historiografía. En las últimas décadas, la obra de Schleiermacher ha sido puesta bajo las luces del entablado de la filosofía. Ha acaparado la atención a nivel mundial, lo cual puede constatarse por la infinidad de trabajos publicados sobre su pensamiento. Algunos creen que se trata de un tiempo propicio que apunta a la actualidad de su pensamiento. Volviendo a la obra de Lourdes Flammarique, cito lo siguiente: en los últimos años, dice, los estudios sobre su obra se han incrementado notablemente. En buena parte siguen dedicados a su teoría hermenéutica. Sin embargo, la importancia que tienen los estudios sobre el lenguaje y la hermenéutica en el panorama filosófico contemporáneo ha despertado la atención por el sistema filosófico de Schleiermacher. Al respecto, vale la pena recordar la enorme variedad de temas abordados en el Congreso Internacional sobre Schleiermacher, que tuvo lugar en Berlín el año de 1984, celebrando el aniversario número 150 de su muerte. A pie de página enumero una docena de esos temas tratados en ese congreso. Asimismo, cabe señalar que actualmente se cuenta con una edición crítica de las obras de juventud, incluida buena parte de la correspondencia juvenil. Es Gunther Meckenstock el editor a quien se debe esta edición. Ello ha hecho posible la realización de trabajos mucho más rigurosos que han venido a superar la tarea hecha en su momento incluso por el mismo Wilhelm Tell. Ahora bien, a pesar del interés generalizado en la obra de Schleiermacher, hay que decir que en nuestro medio el desconocimiento de su pensamiento es enorme y a la vez injustificado, algo muy lamentable. Siguiendo la corriente dominante en la filosofía, en lo que sigue haremos alusión al aspecto hermenéutico de su obra, que es la tercera y última parte de este trabajo. La hermenéutica tiene una historia que empieza por el pensamiento griego. Platón y Aristóteles dedicaron tiempo a la cuestión de entender el mensaje contenido en textos escritos. Enseguida, San Agustín y otros padres de la Iglesia hicieron lo suyo, especialmente en referencia a textos sagrados. Para estos últimos era urgente remontar el sentido literal de las palabras y arribar a su significado espiritual. Para el hombre moderno, no obstante, la hermenéutica llegará a adquirir estatuto de ciencia, de método y de arte, distinguiendo la interpretación textual de la metodología empleada para efectuarla. Ahora, hay que recordar que fueron los reformadores quienes acuñaron el significado que hasta hoy le damos al término hermenéutica. Y un teólogo protestante le proporcionó el carácter universal de arte de la comprensión. Es por demás interesante recordar la función que desempeñó una de las 5 solas establecidas por la Reforma Protestante, la sola Scriptura. El principio íntegro dice: sola Scriptura sui ipsius interpres, es decir, solo la Escritura se interpreta a sí misma. De ese modo se rechazó cualquier criterio de interpretación ajeno al texto mismo. La
tradición, la autoridad papal, el peso de la jerarquía eclesial, aceptados por el catolicismo romano, quedaron anulados por constituir criterios externos. La Biblia como totalidad tiene un sentido con el cual cualquiera de sus partes debe relacionarse. Hasta hoy, esto constituye un principio hermenéutico general, dominante y con carácter de exigencia. Cada parte de un texto, cualquiera que sea el texto, debe entenderse dentro y desde la totalidad de sentido de la obra. Otra de las solas de la Reforma, la de sola fides, solo la fe, devino esencial puesto que enfatiza la relación entre el sentido de la Escritura y la vida interior del lector u oyente. Andando el tiempo, el principio condujo a reconocer el encuentro de dos subjetividades, la del autor y la del lector, que hasta hoy es fundamental. Al respecto, Rosino Ghibellini, en la teología del siglo XX, afirma: no se puede interpretar ni explicar nada si no se comprende. Quien comprende y comprendiendo interpreta y explica, se remonta desde el texto, desde las objetivaciones lingüísticas del autor, al pensamiento mismo de éste. Este paso se hace posible mediante la identificación del intérprete con el pensamiento del autor, sobre la base de una congenialidad, es decir, de la participación común del autor y del intérprete en la razón universal. Este énfasis en el sujeto que interpreta y en el sujeto que escribe en Schleiermacher había recibido un impulso importante dentro del sistema kantiano. Como podemos recordar, el llamado giro copernicano efectuado por Kant en el ámbito epistemológico consistió en poner la mirada en la posibilidad del conocimiento del objeto en vez de en el objeto mismo. Así, la subjetividad, lo trascendental, se constituyó en el centro alrededor del cual vino a girar el mundo. Idéntico giro copernicano produjo Schleiermacher en la hermenéutica. Al respecto, tiene mucho sentido lo afirmado por Paul Riquet en Del texto a la acción, cuando afirma que el kantismo es el horizonte más cercano a la hermenéutica. El modo trascendental de la interpretación conduce a reconocer que el autor, poseedor de un mundo subjetivo, ha querido comunicar por medio de símbolos algo que ha acontecido y que se supone tiene algún sentido para el intérprete. Veamos que tanto autor como lector, ambos aparecen como individualidades que ejecutan acciones en libertad. Uno, la acción de escribir; el otro, la acción de interpretar. Ambas acciones tienen en común un mundo de sentidos. Ambos sujetos se encuentran e identifican gracias al sentido que todo lo humano posee. Hubo hermenéuticas antes de Schleiermacher, de carácter filológico, con von Humboldt y con Boff; de tipo histórico, con Lessing y con Ast; es decir, una pluralidad de hermenéuticas especiales, como dice el mismo Schleiermacher. Es con Schleiermacher que asistimos al surgimiento de una hermenéutica de tipo espiritual,
La interpretación es un encuentro espiritual